Muy buenas tardes, un cordial saludo a todas las personas que estarán viendo este video. Mi nombre es Jeffrey Gil, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, conocida como UTECO. En la tarde de hoy estaré dando una presentación sobre las funciones de búsqueda y referencia de la asignatura Laboratorio de Contabilidad Computarizada 1. Facilitado por Carlos Rafael Luna Vargas. Bueno, como ya bien le he dicho, estaré dando una pequeña presentación sobre las funciones de búsqueda y referencia en Excel. ¿Qué son las funciones de búsqueda y referencia? Las funciones de búsqueda y referencia en Excel son herramientas que permiten buscar y encontrar información dentro de una hoja de cálculo, así como también hacer referencia a una celda específica o a un rango de celdas. Estas funciones son muy útiles para manejar grandes cantidades de datos en una hoja de cálculo. También las funciones de búsqueda en Excel son herramientas que permiten buscar un valor específico en una columna o rango de una hoja de cálculo y devolver un resultado relacionado en una columna de fila adyacente. También las funciones de búsqueda, en otras palabras, estas funciones buscan un valor, bueno, en otras palabras, estas funciones buscan un valor de entrada en una tabla o rango de celdas y devuelvan un valor correspondiente en una columna o fila específica. Algunas de las funciones de búsqueda más comunes en Excel son, como por ejemplo, buscar B. En esta función busca un valor específico en la primera columna de una tabla y devuelve el valor correspondiente en la misma fila de otra columna. Buscar H, esta función busca un valor específico en la primera fila de una tabla y devuelve el valor correspondiente en la misma columna de otra fila. Buscar, esta función busca un valor específico en una columna y devuelve el valor correspondiente en la misma fila de otra columna. También las similitudes entre las funciones de búsqueda y referencia. Ambas permiten buscar datos específicos dentro de una hoja de cálculo o una base de datos. También ambas pueden buscar datos utilizando criterios específicos. Y por último, ambas pueden devolver resultados basados en las coincidencias exactas o las coincidencias parciales. También diferencia entre las funciones de búsqueda y referencia. Las funciones de búsqueda se utiliza para buscar un valor en una columna y devolver el valor correspondiente en otra columna de la misma fila. Por otro lado, la función de búsqueda se utiliza para buscar y devolver valores de una tabla completa o una matriz de datos. Las funciones de búsqueda se utilizan para buscar valores en columnas específicas, mientras que las funciones de referencia utiliza para buscar valores en filas y columnas específicas. Las funciones de búsqueda pueden devolver varios resultados si hay varias coincidencias, mientras que las funciones de referencia solo devolverán un resultado. Las funciones de búsqueda son más adecuadas para buscar datos en una sola hoja de cálculo o tabla de base de datos, mientras que las funciones de referencia pueden buscar datos en múltiples hojas de cálculo o tabla de base de datos. También ventajas
de utilizar funciones de búsqueda y referencia. Algunas de esas ventajas son que ahorran tiempo al buscar y encontrar información dentro de grandes cantidades de datos. Son fáciles de utilizar y no requieren conocimientos avanzados de Excel. Tercero, evitan errores al buscar información, ya que eliminan la necesidad de buscar manualmente una hoja de cálculo. Y cuarto, permiten automatizar procesos de búsqueda y referencia, lo cual facilita el trabajo con grandes cantidades de datos. Ejemplo de uso de las funciones de buscar, buscar B y buscar H. Bueno, antes de dar un pequeño ejemplo, buscar B y buscar H, la diferencia es que no es mucha la diferencia, lo único que la diferencia es que una es vertical y otra es horizontal. La función buscar B, por ejemplo, que es esta, es vertical, y buscar H, que es esta, es horizontal. También, como ya había dicho anteriormente, buscar H es una función que busca un valor específico en la primera fila de una tabla, por ejemplo, y, y devuelve el valor correspondiente en la misma columna de otra fila. También buscar B. Esta función busca un valor específico en la primera columna de una tabla y devuelve el valor correspondiente en la misma fila de otra columna. Y por último, como anteriormente ya había dicho, esta función busca un valor específico en una columna y devuelve el valor correspondiente en la misma fila de otra columna. Bueno, hasta aquí mi pequeña presentación sobre las funciones de búsqueda y referencia en Excel. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.